Esa noche no hubo caricias ni confesiones, solo una mirada que me cambió para siempre. El hermano de mi esposo llegó como huésped, pero se convirtió en un huésped en mi mente. 3 meses después, cometí un error del que no hay regreso. Y todo comenzó con una frase inocente. Tú siempre fuiste la más viva de todos nosotros. Aquel viernes por la tarde, Laura ya tenía todo listo para una cena tranquila con Daniel, su esposo desde hacía más de una década. No era una fecha especial ni un aniversario. Simplemente él había insistido en hacer algo distinto después de semanas de rutina. La propuesta había sonado bien, hasta que escuchó el detalle final. He invitado a Marcos, mi hermano. Hace tiempo que no lo vemos, dijo Daniel con una sonrisa. Marcos llevaba casi 2 años viviendo en Madrid y apenas habían coincidido un par de veces. Siempre había sido cordial con Laura, de pocas palabras, pero de presencia marcada. Aceptó la idea con un claro rápido, aunque por dentro sintió una incomodidad que no supo explicar. Tal vez era simple nerviosismo por recibir a alguien que apenas conocía de verdad. Cuando Marcos llegó, el ambiente se mantuvo distendido. Daniel estaba animado, hablaba sin parar de anécdotas de la infancia que hacían reír a los tres. Laura participaba lo justo, sirviendo vino y asegurándose de que nada faltara en la mesa. Sin embargo, desde el primer momento, notó algo distinto en la forma en que Marcos la observaba. No era una mirada descarada, tampoco hostil, pero tenía una intensidad que no recordaba haber visto antes. Durante la cena, él no habló más de lo necesario, pero cada vez que lo hacía parecía dirigir sus palabras a ella, incluso si la frase iba dirigida a ambos. En una ocasión, mientras le alcanzaba una botella de agua, sus manos se rozaron apenas un segundo. Fue un gesto insignificante, pero Laura sintió un leve cosquilleo que intentó ignorar. La velada avanzó sin incidentes. Cuando terminaron de comer, Daniel se levantó para irse a dormir. Dijo que estaba cansado y que dejarían los platos para el día siguiente, como solían hacer. Marcos, en cambio, se ofreció a ayudar. Déjame echarte una mano, insistió, recogiendo varios cubiertos antes de que ella pudiera negarse. En la cocina, el silencio entre ellos no resultaba incómodo. Sonaba música suave desde el salón, y solo se escuchaba el leve choque de los platos. Fue entonces cuando Marcos, mientras secaba un vaso, dijo sin mirar directamente: Tú siempre fuiste la más viva de todos nosotros. Laura se quedó quieta unos segundos. No supo qué contestar, así que soltó una risa breve, casi mecánica. Sin embargo, la frase le quedó dando vueltas. ¿A qué se refería? ¿Era un cumplido, una observación sin importancia o algo más? Marcos terminó de ayudar y se retiró a la habitación de invitados. Laura subió a su dormitorio. Daniel dormía profundamente, ajeno a cualquier tensión que pudiera existir. Se sentó en el borde de la cama, miró sus manos y sintió una inquietud que no lograba justificar. No había pasado nada, pero algo había cambiado. Intentó dormir, pero su mente repetía pequeñas escenas. La forma en que él escuchaba con atención, el roce accidental, el tono de su voz. Se levantó cerca de las 2 de la madrugada para ir a la cocina por agua. Al entrar, lo encontró de pie junto a la encimera, sosteniendo su propio vaso. ¿No puedes dormir?, preguntó él sin sorpresa. Laura negó con la cabeza y fue hacia el refrigerador. La tensión era casi física, no por hostilidad, sino por una especie de entendimiento tácito que ninguno se atrevía a romper. Marcos le recordó una Navidad de hacía más de 20 años, cuando habían bailado todos juntos sin planearlo. Sonrió al recordarlo. Se sentaron frente a frente con las copas de agua en la mesa. Él le preguntó si era feliz. La respuesta de Laura fue automática. Sí, claro. Pero su tono la delató, y Marcos no insistió. Solo la miró con una calma que resultaba inquietante. No como cuñado, no como amigo, sino como un hombre que no había olvidado algo que quizá nunca existió del todo. Después de unos minutos, él se levantó y le dijo que intentara dormir. Ella asintió, pero se quedó sentada varios segundos mirando la puerta por la que había salido. Al regresar a la habitación, Daniel seguía durmiendo. Laura se metió en la cama, consciente de que esa noche algo se había despertado en ella, aunque no supiera aún hacia dónde la llevaría. La mañana siguiente llegó lenta. El sol entraba a través de las persianas, pero Laura no tenía ganas de moverse. Apenas había dormido.
Bajó a la cocina con la bata puesta y encontró a Marcos sentado a la mesa, con una taza de café y la vista perdida hacia el jardín. No la saludó de inmediato, ni ella a él. El silencio entre ambos se había convertido en algo tan evidente que parecía imposible de disimular. Pocos minutos después, Daniel bajó con energía, hablando de un problema con el coche y proponiendo que salieran los tres juntos. Laura se excusó diciendo que quería limpiar, y Marcos hizo lo mismo con otra excusa. Cuando Daniel se fue, la casa quedó en un silencio distinto, pesado. Ella se sentó en el sofá y él en una butaca, separados, sin saber si moverse o no. Esto no debería haber pasado, dijo ella, más para sí misma. No ha pasado nada, respondió él con calma, pero pudo pasar, y eso es diferente. Esa breve conversación fue suficiente para que Laura entendiera que lo que estaba ocurriendo no se trataba solo de una serie de casualidades. Era una línea que estaban dibujando juntos, aunque todavía no la hubieran cruzado. El resto de la mañana transcurrió con una calma incómoda. Laura intentaba concentrarse en tareas simples, pero cualquier movimiento de Marcos en la casa llamaba su atención de inmediato. Escuchaba sus pasos salir y venir, el sonido del agua al abrir el grifo, el cerrar de una puerta. No eran ruidos extraños, pero ahora cada uno de ellos parecía tener un significado nuevo. A la hora de comer preparó algo rápido. Daniel aún no regresaba del taller, así que sirvió dos platos en la cocina. Comieron con frases sueltas, evitando mirarse demasiado tiempo. Cuando Marcos terminaba, sonó el teléfono de Laura. Era Daniel, avisando que llegaría tarde. La noticia dejó a ambos en silencio. Por la tarde, Laura se refugió en la habitación para doblar ropa. A través de la ventana vio llegar el coche de Daniel. Respiró hondo, como si volviera a un equilibrio que en realidad ya no existía. Bajó a recibirlo y lo encontró de buen humor, hablando del mecánico y de cuánto costaría la reparación. Ella escuchaba, pero su atención no estaba del todo allí. Después de cenar, Daniel se acomodó en el sillón para ver las noticias, y como tantas veces, terminó quedándose dormido. Laura fue a la cocina a lavar los últimos platos. No escuchó pasos, pero sintió cuando alguien se detuvo detrás de ella. Era Marcos. No dijo nada de inmediato. Simplemente la miraba como si esperara una respuesta que ella no sabía dar. Esto no puede continuar, dijo finalmente Laura, con voz baja. No lo estoy buscando, respondió él, pero tampoco lo estoy negando. Ninguno de los dos añadió nada. Marcos se fue de la cocina y Laura quedó apoyada contra el fregadero, intentando controlar la respiración. No sabía si sentía alivio o decepción. Esa noche, en la cama, Daniel dormía de lado, ajeno a todo. Laura permaneció despierta, con la certeza de que ya no era posible volver a sentir lo mismo de antes. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa. Laura se levantó temprano y bajó a preparar café. Marcos apareció poco después, vestido de forma informal, con el cabello aún húmedo de la ducha. Intercambiaron un saludo breve y se sentaron en extremos opuestos de la mesa. No hablaron hasta que Daniel bajó y, sin notar nada raro, sugirió salir a almorzar los tres. Laura aceptó por inercia. El restaurante quedaba a pocos minutos en coche, un lugar que solían visitar en otras épocas. La comida fue correcta, las conversaciones triviales, pero para Laura todo parecía una representación. Reír en el momento justo, asentir cuando correspondía, disimular la incomodidad cada vez que notaba la mirada de Marcos. Regresaron a casa a media tarde. Daniel decidió dormir una siesta, agotado por la comida y el vino. Laura se quedó en la sala fingiendo leer una revista. Marcos entró en silencio y se sentó a cierta distancia, pero lo bastante cerca como para que ella percibiera su presencia. Pasaron unos minutos hasta que él rompió el silencio. «No puedo quedarme», dijo mirando al suelo. «Esto no es sano». Laura asintió, sin mirarlo. «Pero tampoco quiero irme», añadió. La frase la desarmó. Era lo mismo que ella sentía y no se había atrevido a poner en palabras. Permanecieron así hasta que el sonido del teléfono de Daniel, desde la habitación, los interrumpió. Marcos se levantó de inmediato, como si recordara de golpe dónde estaba. Esa noche, durante la cena, Marcos anunció que se marcharía a la mañana siguiente. Daniel pareció decepcionado, pero lo entendió. Laura se limitó a recoger los platos y fingir que la noticia no la afectaba.
Sin embargo, por dentro sentía que se cerraba una puerta que no debía haberse abierto, pero que ya formaba parte de ella. Se acostó tarde, sin poder dormir. Pasadas las 2 de la madrugada, bajó a la cocina sin una razón clara. Marcos estaba allí, de espaldas. Al girarse, sus miradas se encontraron y no hicieron falta palabras. Laura se acercó lentamente, como si el gesto estuviera decidido desde mucho antes. El beso llegó sin prisa, pero cargado de todo lo que habían evitado decir. No hubo más. Él se apartó primero, sin mirarla, y salió de la cocina. Laura volvió a su habitación temblando, con la sensación de que esa noche había cambiado todo. El sonido de una maleta arrastrándose por el pasillo despertó a Laura antes de que amaneciera. Se incorporó de inmediato, todavía con la mente agitada por lo ocurrido unas horas antes. Se colocó una bata ligera y bajó las escaleras. En el recibidor, Marcos estaba listo para salir. La expresión en su rostro era difícil de leer. Sereno, pero con un rastro de algo que parecía pesar. No la miró al principio. Laura rompió el silencio con una pregunta obvia. ¿Ya te vas? Sí. He pedido un taxi para no molestar. Él evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como una despedida prolongada. Laura dudó entre ofrecerle un café o dejarlo marchar sin más, pero finalmente dijo, ¿quieres algo antes de irte? No, gracias. Durante unos segundos permanecieron en la cocina, cada uno en su lugar, sin saber qué más decir. El ruido del motor del taxi afuera puso fin a la indecisión. Caminaron juntos hasta la puerta. Marcos cruzó el umbral arrastrando la maleta, y al llegar al coche, se giró para mirarla. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que, para Laura, fue tan intenso como el beso de la noche anterior. Después subió al taxi y desapareció. Laura cerró la puerta lentamente. La casa estaba en silencio absoluto. Subió a su habitación y se sentó al borde de la cama, consciente de que algo se había roto. No era un final dramático, sino una fractura interna que no podía ignorar. Durante el resto del día, evitó a Daniel todo lo posible. Respondía a sus preguntas con frases cortas, alegando cansancio o tareas pendientes. Él no pareció notar nada fuera de lo común. Para Daniel, la visita de su hermano había sido una reunión familiar más, agradable y sin complicaciones. Sin embargo, para Laura, cada momento de ese fin de semana quedaba grabado con un significado nuevo. Recordaba las conversaciones nocturnas, las miradas, el beso. No se trataba solo de un instante de debilidad, sino de la confirmación de un vacío que llevaba años intentando no reconocer. Pasaron 2 días sin noticias de Marcos. Laura se movía por la casa como una actriz siguiendo un guión que ya no le interesaba. Daniel hablaba de trabajo, de planes para el verano, de pequeñas reparaciones que quería hacer. Ella asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero no participaba realmente. La llamada llegó un miércoles por la tarde. Laura estaba sola en la cocina cuando el móvil sonó. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. Hola, dijo él sin preámbulos. Hola. Solo quería saber si... ¿Estabas bien? Sí, respondió Laura, aunque no era verdad. Hubo un silencio breve. Marcos pareció buscar las palabras. No sé si lo que pasó fue un error o algo que necesitábamos. No estoy segura de querer responder eso, dijo Laura. Entonces no lo hagas. Solo cuídate. La llamada terminó tan rápido como había empezado. Laura dejó el teléfono sobre la encimera y se quedó de pie, inmóvil. Sabía que esa conversación, aunque corta, mantenía abierto algo que no debía continuar. Esa noche, Daniel propuso salir a cenar el fin de semana. Solo ellos dos. Laura aceptó, pero sin entusiasmo. Sabía que, por más que intentara, la distancia que sentía hacia él no se cerraría con una cita. El beso con Marcos no había sido un simple impulso. Había puesto en evidencia todo lo que faltaba en su matrimonio. Los días siguientes, Laura empezó a notar un cambio en sí misma. Se mostraba más reservada, más cuidadosa con sus palabras. No era por temor a que Daniel sospechara, sino porque sentía que cada frase podía revelar demasiado. Por dentro, la tensión seguía creciendo, como si algo más estuviera por ocurrir. La confirmación llegó el viernes por la tarde, cuando Daniel anunció que tenía que viajar por trabajo 2 días. Laura fingió sorpresa,
Pero en realidad lo primero que pensó fue que Marcos podía aprovechar para volver. No lo dijo en voz alta, pero la idea quedó flotando en su cabeza, imposible de apartar. Esa noche, mientras Daniel dormía, Laura se quedó despierta mirando el techo. No planeaba nada concreto, pero sabía que, si Marcos llamaba, no encontraría razones suficientes para decirle que no. La línea ya se había cruzado. Daniel salió temprano el sábado rumbo a su viaje de trabajo. El ruido de la puerta cerrándose dejó a Laura sola en una casa que, por primera vez en mucho tiempo, le parecía demasiado grande. No había hecho planes, pero sentía que el día estaba cargado de una expectativa que no sabía explicar. A media mañana, mientras revisaba el correo electrónico, recibió un mensaje. No era de Marcos, sino de un número desconocido. Estoy en Valencia. ¿Podemos hablar? Supo de inmediato quién era. No respondió al instante, pero el simple hecho de ver esas palabras le aceleró el pulso. Pasó una hora antes de contestar. No es buena idea. Sin embargo, él insistió. Solo quiero verte un momento. No más. Laura dejó el teléfono sobre la mesa, intentando convencerse de que debía ignorarlo. Pero el silencio de la casa y el recuerdo del beso la empujaban en otra dirección. A las 3 de la tarde, Marcos estaba en la puerta. No se saludaron con abrazos ni con sonrisas amplias, pero la tensión entre ellos era evidente. Entró y se quedaron de pie unos segundos, mirándose. Dijiste que no era buena idea, comentó él, y lo sigo pensando. Entonces me iré. No, respondió ella casi sin pensarlo. Se sentaron en la cocina. Marcos habló primero, explicando que su visita no tenía un plan oculto. Quería saber si lo que había pasado la había afectado tanto como a él. Laura admitió que sí, pero que no veía cómo podían manejarlo sin destruir a Daniel. No quiero que esto le haga daño, dijo ella. Ni yo. Pero fingir que no pasó no lo hará desaparecer, respondió él. El diálogo se volvió cada vez más tenso. Ninguno proponía una solución, solo repetían, con otras palabras, que no podían ni continuar ni retroceder. Después de una pausa larga, Marcos se levantó. Voy a irme antes de que hagamos algo que no podamos detener. Laura lo acompañó hasta la puerta. No hubo beso ni contacto físico, pero el peso de lo que no hicieron fue tan grande como lo que ya había ocurrido. Lo vio alejarse por la calle hasta que desapareció. Por la noche, Daniel llamó desde su hotel. Habló de reuniones, de clientes, de lo bien que salían las cosas. Laura respondió con frases breves, intentando mantener la normalidad. Colgó y se quedó mirando el teléfono, sintiendo que una doble vida había empezado sin que ella la hubiera planeado. El domingo, Marcos no llamó ni escribió. Laura pensó que tal vez aquello había sido un cierre definitivo, pero la sensación de vacío no desaparecía. El lunes, Daniel regresó. Traía regalos y anécdotas del viaje, pero Laura no encontraba entusiasmo para reaccionar. Esa misma semana, Marcos envió un mensaje breve. No voy a volver a casa de Daniel por un tiempo. Es lo mejor. Laura leyó y no respondió. Sabía que él tenía razón, pero también que esa distancia no resolvía lo que sentía. Con el paso de los días, Laura empezó a notar pequeños cambios en sí misma. Se volvió más reservada con Daniel, evitando conversaciones profundas. Prefería no exponerse a preguntas que pudieran acercarse demasiado a lo ocurrido. Daniel, ocupado con el trabajo, no parecía darse cuenta. Sin embargo, el recuerdo del beso y de las conversaciones con Marcos se mantenía vivo. No eran fantasías románticas, sino fragmentos concretos de una conexión que había aparecido de forma inesperada. Ese recuerdo condicionaba todo: la forma en que miraba a su esposo, el interés que ponía en su relación y la paciencia que tenía en la rutina diaria. Una tarde, Daniel mencionó que Marcos lo había llamado para invitarlo a un partido en Madrid. Laura sintió un nudo en el estómago. Fingió indiferencia, pero la idea de que volvieran a verse le resultaba insoportable. No era celos, sino la certeza de que cualquier encuentro reabriría lo que intentaban cerrar. Esa noche, al quedarse sola en la cocina, Laura aceptó que ya no era la misma persona que antes de ese fin de semana. No importaba si volvía a ver a Marcos o no. Lo ocurrido había cambiado su percepción de todo. Daniel seguía confiando en ella, sin imaginar que algo tan simple como un beso podía alterar de raíz la estabilidad que creía tener. Lo peor para Laura no era el miedo a ser descubierta, sino la sensación de que,
Aunque nadie más supiera lo que pasó, su matrimonio ya no era el mismo, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, no por lo que hizo, sino por lo que permitió que comenzara. Las semanas pasaron sin noticias de Marcos. Laura retomó su rutina con Daniel, pero la relación ya no encajaba como antes. No había discusiones abiertas ni reproches, pero las conversaciones eran más cortas y las risas menos frecuentes. Daniel no preguntaba y Laura no ofrecía explicaciones. Una tarde de sábado, mientras Daniel estaba en el garaje revisando herramientas, Laura recibió un mensaje inesperado. Era de Marcos. Solo quería decirte que estoy bien. Espero que tú también. No mencionaba nada más, pero esas pocas palabras reactivaron todo lo que había intentado guardar. Laura no respondió. Guardó el teléfono y decidió que esa sería la última vez que se permitiría entrar en ese terreno. Esa noche, durante la cena, Daniel habló de un posible viaje para ambos en verano. Laura lo escuchó, pero no contestó de inmediato. En vez de aceptar o rechazar la idea, le propuso algo diferente, que fueran a terapia de pareja. Daniel se sorprendió, pero aceptó intentarlo. No preguntó qué motivaba la propuesta, quizá porque intuía que algo estaba cambiando y prefería enfrentarlo con una solución en mano. En las primeras sesiones, Laura no mencionó a Marcos. Se concentró en hablar de la distancia que había sentido en los últimos años, de la falta de atención mutua y de cómo habían dejado de compartir momentos significativos. Daniel admitió que no lo había notado, pero que entendía lo que decía. A medida que las sesiones avanzaban, Laura se dio cuenta de que no buscaba salvar el matrimonio por amor romántico, sino por responsabilidad. No quería que una acción impulsiva definiera su vida ni destruyera la de Daniel. Reconoció, al menos para sí misma, que el beso había sido un límite cruzado y que su mayor error había sido permitir que la tensión llegara tan lejos. Marcos no volvió a aparecer. Laura supo, por comentarios casuales de Daniel, que él evitaba cualquier contacto. Esa ausencia confirmaba que ambos habían decidido, sin decirlo, no poner a prueba otra vez la línea que habían sobrepasado. Con el tiempo, Laura y Daniel encontraron una nueva forma de convivir. No era como al inicio de su relación, pero había un acuerdo tácito de cuidarse más. Las cenas juntos volvieron, aunque sin grandes gestos. Los fines de semana se llenaron de actividades compartidas. La distancia emocional se redujo, pero no desapareció del todo. Laura entendió que no se trataba de reconstruir lo que habían perdido, sino de crear algo nuevo. Aceptó que siempre habría un recuerdo incómodo guardado, pero también que ese recuerdo podía servir como advertencia. No porque temiera repetirlo, sino porque le recordaba hasta dónde podía llegar el descuido mutuo antes de que una tercera persona encontrara espacio. Un día, después de una sesión de terapia, Daniel le dijo que se sentía aliviado por estar hablando más. No sabía qué había cambiado, pero notaba que Laura estaba más presente. Ella sonrió y respondió con un simple, «Yo también lo siento así». No era mentira, aunque tampoco era toda la verdad. En su interior, Laura sabía que había dos formas de medir la fidelidad. Una era física y visible. La otra, más silenciosa, se decidía mucho antes de cualquier contacto. Ella había fallado en la segunda, y esa lección le quedaría clara para siempre. La historia con Marcos no terminó con un enfrentamiento ni con una confesión, sino con una decisión. Poner un límite definitivo, no por miedo a ser descubierta, sino para no volver a permitirse una traición que empezara en los pensamientos y creciera en el silencio. Ese fue el verdadero aprendizaje, que las fronteras que uno cruza en la mente, tarde o temprano, acaban reflejándose en los actos, y que, aunque el otro nunca lo sepa, la conciencia propia siempre guarda la cuenta.